Hermanos, esperamos que mañana no falte. Tenemos algunas cositas que queremos regalar, tenemos libros, tenemos revistas con una información trascendente. Los que nos escuchan desde su casa, le estamos haciendo la invitación para que mañana arregle su agenda, su tiempo y se haga una cita con nosotros aquí a la misma hora. Quedan invitados todos. Así que hoy sí, el tiempo es para el predicador. Dios les bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que se han hecho presentes en este lugar para glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que les damos la bienvenida a todos nuestros amigos y vamos a orar para poder predicar la palabra de Dios. Les voy a invitar a nuestros amigos que se puedan poner de pie, a nuestros hermanos también. Vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra en este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque nos has permitido poder estar predicando tu palabra en esta comunidad del milagro. Te rogamos, Señor, de que tu Espíritu Santo toque los corazones de las personas que van a escuchar tu palabra a través de este sonido. Bendice a nuestros amigos que se han hecho presentes. Bendice a todos nuestros hermanos que podamos estar atentos a tu palabra y que la predicación de tu palabra pueda quedar sembrada en esta comunidad. Bendice, Señor, el estudio de tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, iniciamos una semana de conferencia en esta comunidad del milagro. Agradecemos a nuestro Dios porque aún permite que se predique la palabra de Dios con libertad. Y ahora ha llegado la salvación a esta comunidad porque se va a predicar el evangelio eterno en esta comunidad. Y de alguna manera, hermanos, la semilla va a quedar sembrada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que vamos a iniciar. Quiero que tomen sus Biblias. Vamos a iniciar estudiando la palabra de Dios. Vamos a hablar ahora, en este primer estudio, cómo reconocer la iglesia verdadera. Hay miles de denominaciones religiosas en el mundo y todas dicen ser la iglesia verdadera. Pero al leer la Biblia, no son todas verdaderas. La Biblia da características de la iglesia verdadera. Y quiero decirles, hermanos y amigos, que no se vayan a quedar durante esta semana porque se van a estar estudiando temas importantes que la gente tiene que conocer, que nuestros hermanos tienen que conocer también. Quiero demostrar bíblicamente las características de la iglesia verdadera. Y si usted está yendo a una congregación donde no le enseñan esto, entonces según la Biblia no es la iglesia verdadera, porque vamos a estudiar las características bíblicas de la iglesia verdadera. Y quiero iniciar usando Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. La Biblia enseña de que Cristo tiene una iglesia en esta tierra. Y noten cómo dice Pablo usando una analogía o una comparación entre el matrimonio y la relación que debe tener Cristo con la iglesia o la iglesia con Cristo. Y noten cómo dice Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia. Noten que se usa el singular. Cristo tiene una iglesia. Y dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo según la Biblia? Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí vemos la primera característica de la iglesia verdadera, que debe ser una iglesia que busca la santidad porque es una iglesia santa y sin mancha. Y noten cómo dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 17 al 18. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. O sea que la iglesia verdadera tiene que tener como cabeza ¿a quién? ¿A un hombre o a Cristo? A Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia.
Y dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo dice que la iglesia tiene como cabeza a Cristo. O sea, la iglesia está fundamentada en Cristo. No en un hombre, no en una mujer, no en un apóstol, sino en Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, vamos a ver lo que dice Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, versículo 41 al 42. Y vamos a ver de que la iglesia verdadera tiene que estar unida a Cristo. Y los que se unen a Cristo constituyen la iglesia verdadera. Y son los que serán salvos. Noten cómo dice Hechos capítulo 2, versículo 41 al 42. Dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Según la Biblia, no lo que dice la iglesia adventista, sino la Biblia, ¿cuál es la única forma para poder pertenecer al cuerpo de la iglesia? O sea, al cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Cuál es la única forma de poder ser miembro de la iglesia? Según lo que dice aquí el apóstol Lucas. Dice, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Y es a través del bautizo. Aquí dice, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Para que usted forme parte de la iglesia de Cristo, tiene que bautizarse, según lo que dice aquí la palabra de Dios. Si usted está yendo de visita y no se ha bautizado, entonces aún no es parte de la iglesia. Porque para formar parte de la iglesia aquí tenemos que bautizarnos, dice aquí la palabra de Dios, y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Noten que la característica de la iglesia verdadera es que siga la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. Por eso es que la iglesia tiene que ser apostólica, tiene que seguir la doctrina de los apóstoles. En comunión unos con otros y partimiento del pan y en las oraciones. Esto es una referencia a la cena del Señor. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, perseverando y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y noten cómo dice la cita, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser ¿qué? Salvo. Hay personas que dicen así, yo no necesito ir a una iglesia, yo suficiente con creer en Dios, suficiente con leer la Biblia en mi casa, pero eso es parcialmente correcto. La Biblia dice que nosotros tenemos que congregarnos, porque todo el cuerpo constituye la iglesia del Señor. Todos los bautizados. Aquí dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y quiero explicarle a nuestros amigos que están aquí, porque el objetivo de esta conferencia es que nosotros estudiemos la Biblia y la doctrina de los apóstoles y de Cristo. Hay personas que creen de que la iglesia son las 4 paredes. Y quiero decirles, hermanos, que en el contexto bíblico, eso es un templo, o le puede llamar casa de oración, cualquier nombre póngale, pero no es la iglesia. La iglesia son las personas que se congregan y siguen la doctrina de Cristo. Son las personas que se han bautizado y tienen a Cristo como su cabeza, como la cabeza de la iglesia, y son los que van a ser salvos. Entonces, cuando escuche otra vez la palabra iglesia, no piense en un templo de 4 paredes. Allí es donde la iglesia se congrega, pero la iglesia son las personas. Inclusive, en el idioma griego, la palabra iglesia es una palabra que se pronuncia en el griego eclesia, que si uno busca el diccionario significa congregación o asamblea de personas que adoran a Cristo y siguen su doctrina. Eso significa el término iglesia. ¿Sí? Ahora, si ya vimos bíblicamente que Cristo tiene una iglesia,
La pregunta que nos tenemos que hacer y que tenemos que responder a la luz de la Biblia: ¿por qué hay miles de iglesias en el mundo? ¿Y cómo saber si son la iglesia verdadera esa? Si usted platica con un hermano de una denominación X y le pregunta: ¿usted es de la iglesia verdadera?, ¿qué va a responder? Sí. Si le pregunta a otro, le va a responder que sí, son de la iglesia verdadera, y va a usar texto bíblico para defenderse. Pero según la Biblia, Cristo tiene una iglesia. Y si usted quiere salvarse, según la Biblia, tiene que unirse a esa iglesia. Porque el texto dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo dice la palabra de Dios. Ahora, quiero que quede claro, amigos y hermanos, que la iglesia no está fundamentada sobre Pedro, ni sobre ningún apóstol. La iglesia verdadera está fundamentada en Cristo como la roca. Noten cómo dice el apóstol Pablo en Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, claramente la Biblia presenta que la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, está fundamentada sobre Cristo, que es la roca. No es sobre Pedro. Pedro no es la roca. Según la palabra de Dios, ¿quién es la roca? Es Cristo. Si usted está en una iglesia donde le han dicho de que Pedro, la iglesia está fundamentada sobre Pedro, lo están o la están engañando. La palabra de Dios dice que la iglesia de Cristo está fundamentada sobre ¿qué? La roca, que es ¿quién? Cristo. Noten cómo dice el mismo apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4 al 5. Dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El mismo apóstol Pedro está diciendo que la iglesia está fundamentada sobre ¿quién? Cristo, la principal piedra del ángulo. Entonces, noten qué interesante que la misma Biblia nos da las características de la iglesia verdadera. Noten que si queremos ser salvos, tenemos que bautizarnos y pertenecer a la iglesia de Cristo. Y dice que hay que seguir la doctrina de Cristo, no la doctrina inventada por los hombres. Tenemos que seguir la doctrina de Cristo, y si nos añadimos a la iglesia, seremos salvos. Allí dice, y esa iglesia tiene que estar fundamentada sobre Cristo, que es la roca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Hasta aquí podemos estar de acuerdo con muchas denominaciones religiosas, que hay que bautizarnos, hay que seguir la doctrina de Cristo, la doctrina apostólica, hay que pertenecer a la iglesia a través de las aguas bautismales. En esto estamos de acuerdo con muchas denominaciones religiosas. Pero queremos profundizar más en esto para poder identificar cuál es la iglesia verdadera y así poder identificar si yo estoy en una iglesia falsa. Noten cómo dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:15. Y noten cómo se refiere Pablo aquí a la iglesia. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es del Dios viviente, y esa iglesia es columna y baluarte de la verdad. Amigos y hermanos, la iglesia verdadera es columna y baluarte de la verdad. ¿Para qué se hacen las columnas en una casa o en un edificio? ¿Para qué? Para sostener el edificio y que no se vaya a caer. Para eso sirven las columnas. Otro nombre que le damos nosotros para hacer una casa, los pilares, ¿sí? Los pilares.
El apóstol Pablo está diciendo que la iglesia es columna, o sea que la iglesia es sostén porque enseña la verdad. Aquí dice, la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, enseña, predica y vive la verdad. Eso significa ser columna de la verdad. Ahora, alguien me puede decir, hermano, pero en mi iglesia enseñan la verdad. Vamos a ver si es verdad eso. Porque el objetivo de este estudio y esta conferencia es predicar la doctrina. Predicar la sana doctrina para ver si nos han engañado o si estamos por ser engañados. ¿Qué es la verdad que la iglesia debe de predicar? Noten que la iglesia no es la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea que la iglesia sostiene y enseña la verdad. Eso significa baluarte de la verdad. Entonces, ¿qué es verdad? Noten cómo dice Juan capítulo 14, versículo 6. Y los hermanos, estos textos deberían de anotarlos y poder leerlos en sus casas si no son muy versados en buscar textos bíblicos. Noten cómo dice Juan 14, 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la verdad? Cristo. El único camino para llegar al cielo y al Padre, ¿cuál es? Cristo. ¿Es una mujer? ¿Es Pedro? ¿Es María? No. ¿Quién es el camino para llegar al Padre y a la vida eterna? Cristo, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Interesante. O sea que la iglesia, columna y baluarte de la verdad, tiene que predicar a Cristo como la verdad. La iglesia del Dios viviente tiene que presentar a Cristo como el único camino para la salvación. La iglesia verdadera tiene que presentar a Cristo como la única solución al problema del pecado. La iglesia verdadera tiene que presentar a Cristo como la única forma de llegar al cielo. Ya no hay otro camino, hermanos. Una persona puede ser muy buena hablando moralmente, pero si esa persona no se convierte a Cristo, no se salvará. Porque la única forma de llegar al cielo es a través de Cristo, porque Cristo es la verdad. Y eso es evidente que la iglesia verdadera tiene que predicar a Cristo, porque Cristo es la verdad. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Amén. Amén. ¿Qué otra cosa es la verdad? Porque la iglesia tiene que predicar la verdad. Noten cómo dice Juan 17, 17. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué? La verdad. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesucristo? Que la iglesia verdadera tiene que predicar ¿qué? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios, la Biblia. La iglesia verdadera enseña lo que está en la Biblia. La iglesia verdadera no le enseña tradiciones y costumbres de hombres que están plasmadas en otros libros. La iglesia verdadera enseña lo que está escrito en la palabra de Dios. La iglesia verdadera no enseña doctrinas y mandamientos de hombres que se las inventó algún concilio, algún magisterio. No, la iglesia verdadera enseña la verdad que le encontramos ¿a dónde? En la palabra de Dios. Si usted está en una iglesia donde le están enseñando tradiciones y costumbres de hombres, usted está entonces en una iglesia falsa. Y se lo voy a demostrar con la Biblia. Noten lo que les dijo Jesús a los fariseos hipócritas. Los fariseos se jactaban de ser la iglesia verdadera y ser el pueblo de Dios, pero noten cómo Jesús les dijo a los fariseos. Marcos 7, versículos 6 al 9. Respondiendo él y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito.
este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos ¿de qué? De hombres. Tremendo. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, como el lavamiento de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Les decís también, bien validáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Si usted está en una iglesia donde le enseñan costumbres y tradiciones de hombres que carecen de fundamento bíblico, está en una iglesia falsa. Cristo desenmascaró a los fariseos y les dijo hipócritas. ¿Pero por qué les dijo? Porque estaban siguiendo doctrinas y mandamientos de hombres. Porque la iglesia de Cristo tiene que enseñar lo que está escrito en la Biblia, porque la palabra de Dios es verdad. ¿Qué otra cosa es verdad que la iglesia tiene que predicar y enseñar? Y saben algo, hermanos y amigos que están aquí escuchando esta presentación, en esto podemos estar de acuerdo con muchas iglesias que hay que predicar a Cristo, que Él es la verdad, que hay que predicar la palabra de Dios porque es la verdad. Inclusive, todas las iglesias usan la Biblia para predicar, ¿sí o no? Sí, todas las iglesias la usan. Y todas dicen ser la iglesia verdadera. Y todas creen en Cristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que todas las iglesias creen en Cristo. Pero hay algo en que tienen tope. Recuerden de que Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia predica la verdad, enseña la verdad y vive la verdad. ¿Qué otra cosa es verdad en la Biblia? Noten lo que dice Salmo 119, versículo 142. Y aquí es donde topan la mayoría de iglesias que se dicen ser de Dios y verdaderas. Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. ¿Qué es la verdad? La ley de Dios. La iglesia verdadera, la iglesia del Dios vivo, tiene que predicar ¿qué también? La ley de Dios, porque la ley es ¿qué? Verdad. Aquí dice. Eso significa que si usted está en una iglesia, no importa que esa iglesia sea grande y que tenga un servicio de canto hermoso y que la gente sea bien amable allí. No importa si en esa iglesia tengan predicadores elocuentes que hagan hasta llorar a la gente. Pero si en esa iglesia no le enseñan la ley de Dios, es una iglesia falsa. ¿Cómo dicen amén? Porque la ley de Dios es ¿qué? La verdad. Y saben que aquí topan la mayoría de iglesias cristianas que se dicen ser la verdadera. No enseñan la ley de Dios, no predican la ley de Dios. Inclusive, en lugar de predicarla y enseñarla, dicen que quedó ¿qué? Abolida. Tremendo. Noten cómo dice Salmo 111, versículos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. ¿Cuántos? Todos. Pero ¿por qué hay iglesias que solamente toman los mandamientos que les convienen? Y los mandamientos que les gusta. Como que si fuese un restaurante donde uno va a pedir comida y pide lo que quiere. Aquí dice el salmista que todos los mandamientos son verdad y juicio. En otras palabras, la iglesia verdadera tiene que predicar unos mandamientos o todos. Todos. Porque todos son ¿qué? Verdad y juicios y son fieles esos mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Los mandamientos son eternos, igual que Dios mismo. La iglesia verdadera tiene que predicar la ley de Dios, los mandamientos. Y saben algo muy interesante, hermanos. No en todas las iglesias enseñan esto que estamos hablando aquí. Pregúntele a su pastor o a su líder religioso, mire, y hay que obedecer la ley de Dios, hay que obedecer los mandamientos de Dios. Lo que le van a decir es esto, que eso era ley de Moisés.
que eso fue clavado en la cruz y que hoy estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Terrible. Y aquí dice que los mandamientos de Dios son eternos y para siempre. Ahora, según la Biblia, la iglesia de Cristo predica a Cristo, su palabra y la ley de Dios. Ahora, el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, presenta las características de la iglesia verdadera, y a esa iglesia es que el diablo la persigue, hermanos. Y quiero decirles algo muy importante a nuestros amigos que están escuchando esta presentación. Satanás no odia a todas las iglesias. Satanás odia a una en específico. La pregunta es, ¿por qué Satanás odia a esa iglesia? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón aquí representa a Satanás, pero usando a los poderes políticos y religiosos para perseguir a la iglesia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál es la iglesia que es perseguida por Satanás? Según la palabra de Dios, ¿cuál? Los que guardan los mandamientos. Entonces, la característica distintiva de la verdadera iglesia, ¿cuál es, hermanos? Según lo que estamos leyendo, amigos, guardar los mandamientos. En otras palabras, amigos y hermanos que están aquí, si usted está en una iglesia donde no le enseñan los mandamientos ni los guardan, esa es una iglesia falsa. Y la Biblia nos manda que salgamos de esos sistemas, que en las profecías a esos sistemas se le llama Babilonia. Babilonia en las profecías de Apocalipsis representa a todas aquellas comunidades religiosas que rechazan la ley de Dios y la pisotean. Esos son Babilonia en las profecías. La iglesia de Cristo guarda los mandamientos y por eso Satanás la persigue y trata de destruirla. A esa mujer o a esa iglesia, inclusive en profecía, el símbolo de mujer representa iglesia. No es algo literal, sino que la mujer en profecía representa iglesia. Aquí se representa la iglesia verdadera y se le identifica la que guarda los mandamientos. El contexto lo dice. Apocalipsis 14:12. Noten cómo se le llama a esta misma mujer. Es un símbolo para representar al remanente de los últimos días. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cómo se identifica al verdadero pueblo de Dios? Los que guardan los mandamientos. ¿Y saben por qué la iglesia debe de guardar los mandamientos? Porque vimos de que la iglesia sigue a Cristo. Y saben, hermanos, que Cristo Jesús es Dios eterno, pero se hizo hombre para habitar con nosotros en esta tierra. Pero cuando Jesús anduvo en esta tierra como hombre, ¿saben que la Biblia dice que Cristo también guardó los mandamientos del Padre? Eso lo dice Juan 15:10. Si guardaren mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Noten que la Biblia toda se explica. La iglesia de Cristo guarda los mandamientos de Dios porque sigue a Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y solamente los que guardan los mandamientos son los que tendrán parte en el reino de los cielos. Hermanos, ¿usted quisiera perderse? ¿Usted quisiera pertenecer a una iglesia falsa? ¿Usted quiere pertenecer a una iglesia donde le enseñan errores doctrinales, donde le enseñan tradiciones y costumbres de hombre? ¿Quiere seguir perteneciendo a eso? No. Después de conocer la verdad, la Biblia dice: salgan de estos sistemas, porque la verdad los hará libres. Y saben, hermanos, hoy ha venido el mensaje a esta comunidad. Quizás las personas no se han venido a sentar aquí en estas sillas, pero yo sé que hay personas que están escuchando esta verdad a través de este equipo de sonido. ¿Sí? ¿Cuántos creen eso?
Y de alguna manera la semilla del mensaje de los 3 ángeles va a quedar sembrada en esta comunidad. Y tarde o temprano va a dar fruto para la honra y gloria de Dios. Yo lo creo por fe. Porque Dios dice, mi palabra no vendrá ¿qué? No vendrá vacía. Así que glorificamos a Dios porque nos ha permitido predicar la palabra de Dios. Y yo quiero terminar con una pregunta a nuestros amigos y hermanos. ¿Usted quiere ser salvo? Si usted quiere ser salvo, póngase de pie. Si usted quiere ser salvo de la condenación eterna y heredar la vida eterna en Cristo Jesús, póngase de pie. Porque en el Evangelio, hermano, y esto es delicado lo que voy a decir, en el Evangelio no hay términos neutros. Si no somos de Cristo, ¿somos de quién? Del diablo. Si no estamos en la verdad, ¿estamos qué? En el error. Si no somos trigo, ¿somos qué? Cizaña. O sea, no hay términos neutros. Por eso es que la palabra de Dios dice que hay que seguir la verdad y hay que salir del error. Agradecemos a nuestro Dios porque nuestros amigos se levantaron, nuestros hermanos. Así que vamos a terminar con una oración. Y quiero decirles, amigos y hermanos, no se queden. Vengan a escuchar la palabra de Dios. Estamos viendo los últimos días de esta historia. Este mundo está por colapsar. Ya es hora de buscar a Cristo. Ya no es tranquilo vivir en este mundo. Ya no hay paz en este mundo. Ya no se puede vivir aquí en este mundo. Eso significa que Cristo viene pronto con poder y gloria. Y el mejor lugar que podemos escoger en este mundo es estar escuchando la palabra de Dios en este lugar. Hagan el esfuerzo, no se queden, inviten a sus amigos, traigan sus Biblias. Traigan sus Biblias para que la estudiemos. No crean lo que dice el hermano Rafael aquí, porque yo puedo equivocarme como ser humano. Compruebe lo que estamos diciendo, si es bíblico o no. Si no está escrito, no lo crea. Porque la iglesia del Dios viviente predica ¿qué? La verdad. Y la verdad la encontramos en la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a terminar con una oración. Bendito Señor que estás en el cielo, gracias porque nos has permitido predicar tu palabra en esta comunidad del milagro. Yo sé que hay personas escuchando tu palabra a través de este medio. Y reconocemos de que al final van a haber sorpresas en el cielo. Personas que se van a convertir por haber escuchado tu palabra a través de este sonido. Bendice a nuestros amigos que han escuchado tu palabra en esta ocasión. Dale sabiduría y que ellos puedan decidirse por la verdad y puedan rechazar el error. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque por tu amor estamos aquí en esta comunidad y por tu misericordia predicamos tu palabra en esta primera noche y alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.